El viaje de Lope de Aguirre por el Amazonas. Introducción y comienzo del viaje. Su vida temprana estuvo marcada por la A. Lope de Aguirre fue un conquistador español nacido alrededor de 1510, conocido por su infame viaje a través del Amazonas en el siglo XV Invición y la participación en diversas expediciones en las Américas, ganándose una reputación de crueldad y rebeldía. En 1560, se unió a una expedición liderada por Pedro de Ursúa, cuyo objetivo era explorar el río Amazonas y buscar la mítica ciudad de El Dorado. La expedición comenzó en Perú y contaba con cientos de hombres, incluidos soldados, aliados indígenas y esclavos, todos en busca de riquezas y gloria. El grupo intentó navegar a través de la densa y peligrosa selva amazónica, siguiendo el curso. Desafíos y motín. El viaje por el Amazonas resultó ser mucho más difícil de lo que los exploradores habían anticipado. La espesa selva, la falta de alimentos y la constante amenaza de ataques de las tribus indígenas hacían que la supervivencia fuera casi imposible. Aguirre, insatisfecho con el liderazgo de Ursúa y frustrado por las duras condiciones, comenzó a sembrar la discordia entre la tripulación. Finalmente, Aguirre y un grupo de seguidores se rebelaron, asesinando a Ursúa y tomando el control de la expedición. Este motín marcó un punto de inflexión en el viaje, ya que la búsqueda del poder de Aguirre eclipsó la misión original. La expedición, que originalmente era de exploración, se convirtió en una lucha caótica por la supervivencia bajo el gobierno tiránico de Aguirre. Heming, 1978, Real Academia de la Historia, 2018. Su estilo de liderazgo brutal aseguraba que cualquiera que lo desafiara enfrentara una rápida y violenta muerte. El descenso a la locura. Con Ursúa muerto, Aguirre se proclamó el nuevo líder y declaró que la expedición ya no estaba bajo el control de la corona española. Incluso llegó a renegar del rey de España, autoproclamándose la ira de Dios, y reclamando el Amazonas como su propio reino. Real Academia de la Historia, 2018. Bajo el liderazgo de Aguirre, el propósito de la expedición cambió por completo. En lugar de buscar El Dorado, los hombres de Aguirre fueron obligados a seguir sus órdenes cada vez más erráticas, que incluían ataques a tribus indígenas amigas y otros asentamientos españoles en el camino. Heming, 1978, Real Academia de la Historia, 2018. Su paranoia y sed de poder aumentaron a medida que el viaje continuaba, y se volvió cada vez más inestable, ejecutando a cualquiera que considerara una amenaza. La expedición, que alguna vez fue una búsqueda de riqueza, se transformó en una trágica caída hacia la locura y la violencia bajo el control de Aguirre. Legada a Venezuela. Después de meses de viajar por el Amazonas, Aguirre y sus hombres finalmente llegaron a la costa norte de Sudamérica, en lo que hoy es Venezuela. Durante el trayecto, muchos hombres murieron de hambre, enfermedades y por los castigos brutales de Aguirre. Real Academia de la Historia, 2018. Cuando llegaron, Aguirre había alienado a la mayoría de sus seguidores, pero él seguía convencido de su propio poder. En Venezuela, Aguirre continuó su rebelión, atacando asentamientos españoles e intentando ganar apoyo para su causa. Sin embargo, su reputación de loco y tirano ya se había extendido, y nadie estaba dispuesto a unirse a su rebelión. El viaje había llegado a un amargo final, con la expedición reducida a un pequeño grupo de hombres desesperados. La caída de Aguirre y su legado en Venezuela. La rebelión de Aguirre fue rápidamente sofocada por las fuerzas españolas leales a la corona. En un último acto de desafío, Aguirre mató a su propia hija, quien lo había acompañado en la expedición, alegando que no quería que sufriera a manos de sus enemigos. Poco después, Aguirre fue capturado y ejecutado por las autoridades españolas.
Aunque su búsqueda de El Dorado y su rebelión contra España terminaron en fracaso, el viaje de Lope de Aguirre dejó un legado duradero en la historia. Se convirtió en un símbolo de los peligros de la ambición desmedida y la locura que puede surgir en la búsqueda del poder. Su infame viaje por el Amazonas es recordado como una de las expediciones más trágicas y caóticas de la conquista española.